Buenas tardes, abogada y compañeros. Mi nombre es Tania Hernández. Voy a hablarles un poco del principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad es aquel que rige la potestad de ejercicio de derechos entre el trabajador y el empleador. Tanto el trabajador como el empleador deben ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo a razonamientos lógicos de sentido común, sin incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno de ellos. Este principio contribuye a evitar los abusos por parte de los trabajadores y de los empleadores. Por ejemplo, la ley avala que un empresario pueda despedir a un empleado si éste comete una falta, pero no permite tomar cualquier tipo de falta como excusa para la rescisión unilateral del contrato de trabajo frente a una situación conflictiva. Por lo tanto, un juez tiene que atenerse al principio de razonabilidad y evaluar si el empleador abusó de su derecho al despedir al trabajador o si, en cambio, el ejercicio de dicho derecho resultó realmente razonable. Y así él podrá definir bien quién es quien tiene razón, ¿verdad? En esa parte. Sin el principio de razonabilidad, el dueño de una compañía podría despedir a un empleado que no le simpatiza, recurriendo a un argumento sin sentido, sintiéndose amparado por la ley. El principio de razonabilidad, por el contrario, le impide aprovechar su poder para tomar una decisión arbitraria e injusta. En un sentido más amplio, el principio de razonabilidad un empleado no podrá cesar del contrato laboral de un trabajador unilateralmente porque el segundo haya cometido una falta muy leve. El principio es análogo con el principio de proporcionalidad. El principio está orientado a tratar de disminuir los casos en los que los empleadores actúen con extrema severidad y arbitrariedad, dándole así al trabajador una protección en su relación laboral. Este es más que todo el objetivo, dar paz, dar estabilidad, ¿verdad? Proteger al empleado, que no se vaya a cometer alguna injusticia a él ni al empleador. El concepto de principio de razonabilidad se emplea para aludir a un criterio que permite regular el ejercicio de los derechos. La noción refiere a la necesidad de lograr que la lógica y el sentido común imperen a la hora de la aplicación de las normas. Ahora les voy a hablar un poco de la norma mínima y preeminencia de ley. Este principio implica que, por consecuencia de la aplicación del principio pro-operario, en virtud del principio de norma mínima, no se podrán aplicar normas que supongan una minoración de los derechos de los mínimos de los trabajadores establecidos en normas de superior rango, es decir, deben ser de derecho necesario, estableciendo unas condiciones de trabajo inderogables en prejuicio del trabajador. Por tanto, las normas laborales de inferior rango, pero nunca pueden empeorarlas, ¿verdad? En ningún caso podrán empeorar esas normas. Este principio se aplica en los frecuentes casos de relación de complementariedad entre ley y el convenio colectivo. Al tratarse de una situación de suplementariedad o concurrencia no conflictiva de normas que da lugar a una superposición de regímenes en materia de condiciones de trabajo, debiendo mejorar la regulación procedente desde el punto de vista jerárquico. Este principio significa que normas de rango superior establecen el contenido mínimo de la norma que sigue, estableciendo unas condiciones de trabajo inderogables en perjuicio del trabajador. Por tanto, las normas laborables de inferior rango no podrán empeorarlas. Por ejemplo, en un convenio colectivo no se pueden marcar condiciones laborables peores en las leyes. Los contratos de trabajo individuales tampoco pueden establecer condiciones menos favorables que los convenios. Los derechos establecidos en la legislación laboral hondureña son derechos mínimos con los que cuentan los empleados y los trabajadores. Esta es mi parte. En resumen, un poco del principio de razonabilidad y un poco de la norma mínima y preeminencia de ley. Feliz tarde. Buenas, les saluda Roberto Rodríguez. Vamos a continuar hablando de los principios del derecho laboral. Vamos a hablar un poco de lo que es el principio protector
el cual pues se coloca como uno de los principios principales del derecho del trabajo, teniendo el propósito pues de nivelar las desigualdades entre los empleadores y los trabajadores. El hecho que exista eh, este principio hace una alusión directa a las relaciones entre los trabajadores y los empleados, las posiciones de ventaja que tiene el trabajador sobre el empleado. Ok, tenemos que el principio protector en este caso se manifiesta en tres subprincipios, por decírselo así. Ese es el principio indubio pro operario, el principio de la norma más favorable y el principio de la condición más beneficiosa. El principio indubio pro operario se refiere cuando existen varias interpretaciones sobre la aplicación de una norma para un caso en específico y entonces se deberá elegir aquella interpretación que resultase más beneficiosa para el trabajador. Es decir, cuando haya duda sobre una interpretación, múltiples interpretaciones, se irá con la que beneficie más al empleado. Hablando de la norma más favorable, cuando exista más de una norma aplicable a un caso también en específico, pues se deberá optar por aquella que sea más favorable para el empleado, aun y cuando dentro de la jerarquía de leyes esta no tenga haya una más arriba. Entonces podemos entender que la relación de estas dos, del principio de indubio pro operario y el principio de la norma más favorable, son que ambas buscan proteger la desigualdad que un empleado posee en esa posición que hablamos de desventaja con el empleador. La condición más beneficiosa, el principio de la condición más beneficiosa, pues en el momento en el que se aplique una nueva norma laboral o una nueva política de trabajo, esta nunca podrá disminuir las condiciones que ya son favorables para el empleado. Y también de igual manera, si se aplicase una nueva que brindase más oportunidades, que favorezca más, pues en este caso esa es la que se va a aplicar. Entonces, vamos a hablar un poco de un ejemplo de la vulneración de este principio y es cuando una empresa dentro del reglamento interno indica pues que la jornada laboral es de 24 horas los 7 días de la semana, básicamente dando a entender que se debe tener completa disponibilidad para atender las situaciones laborales, sea cual sea la hora y el día. Entonces, imperará el código de trabajo, obviamente, por ser la ley que brinda mayor beneficio para el empleado y no el reglamento interno, ya que el Código de Trabajo otorga una jornada laboral no mayor a 8 horas y con el debido pago de horas extras. Vamos a hablar ahora de lo que es el principio de la no discriminación y pues este principio busca la protección de todos los trabajadores de cualquier tipo contra cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral. Lo encontramos dentro de nuestra legislación, lo encontramos fundamentado en el artículo 12 del Código de Trabajo y también de igual manera lo podemos encontrar cómo se refiere a la discriminación y cómo es punible la discriminación en el artículo 60 de la Constitución de la República. ¿Sí? Pues el artículo 12 del Código de Trabajo habla precisamente cómo se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, credos políticos y situación económica en los establecimientos de asistencia social, educación, cultura, diversión o comercio que funcionen para el uso o beneficio general en las empresas o sitios de trabajo. El principio de no discriminación, pues en este caso, en Honduras existen diversos grupos que han sufrido discriminación dentro de todo el espectro laboral. Pues esto ocasiona que el mismo Estado de Honduras cree diversos instrumentos con los que el Estado pueda, pues se obligue a hacer efectivo este principio de no discriminación. Una de ahondando un poco más, miramos lo que es el derecho a sindicalizarse de los empleados y eh, viendo el Código de Trabajo, pues este excluye del derecho de sindicación a los trabajadores de explotaciones agrícolas o ganaderas que no ocupen permanentemente más de 10 trabajadores, es decir, no van a poder, en este caso, sindicalizarse. De igual manera, se entiende que necesitan contar con 30 trabajadores para poder constituir lo que es un sindicato.
Es decir, todo, en el artículo 475 específicamente del Código de Trabajo, todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a 30 afiliados. Hablando de lo que es la igualdad de remuneración, el artículo 367 del Código de Trabajo protege este derecho para no discriminar, por ejemplo, a las mujeres o a personas de color, definiendo el hecho de que para fijar la remuneración, esta va a aplicarse de igual manera si se hace el mismo esfuerzo y que esta va a tener igualdad en la remuneración en idénticas condiciones de puesto, de jornada, de horario laboral. Es decir, las dos personas, ya sea hombre o mujer, que realicen el trabajo igual, les va a corresponder el mismo salario. Hablando de lo que podría ser una vulneración a este derecho es, pues, si un patrono, un empleador dentro de su reglamento interno estipula como falta grave el apoyar o participar dentro de un partido político determinado. Esta consideración atenta en contra de la libertad de credo político, al que tiene, pues, derecho cualquier empleado, cualquier persona, siendo esto, por tanto, inaplicable como justificación para cualquier sanción que siga de dicha falta, es decir, cualquier acción que tome el empleador en contra del empleado por participar dentro de un partido político. Buenas tardes, mi nombre es Martín Rosales, soy del grupo número 5 de la clase de Derecho Laboral. Me toca hablarles del principio de oralidad y el principio de publicidad. El principio de oralidad es el que nos dice que los juicios se deben de llevar a cabo de forma oral, o sea, hablada entre las partes, la parte acusadora, la parte defensora y el juez. Estos juicios tienen sus orígenes en el Imperio Romano. Desde ese tiempo, ellos llevaban a cabo sus juicios de manera oral y a veces lo hacían en plazas públicas. Desde ahí viene esto y ha sido heredado a Europa y a América Latina. Los juicios orales en Honduras se llevan a cabo desde 1999 y está contenido en el artículo número 15 del Código Procesal Civil. Este artículo nos dice que el proceso civil es predominantemente oral. Los actos procesales de alegación, la práctica de las pruebas y la sustentación del proceso en general se efectuarán oralmente en audiencias públicas. 2. Los actos procesales que tengan que celebrarse por escrito han de facilitar la aplicación del principio de oralidad. Y 3. Todos los actos orales se grabarán en soporte magnético o digital o por cualquier otro medio técnico idóneo. En caso de ser materialmente imposible, la grabación en un proceso civil concreto se documentarán por el secretario en debida forma, de manera que quede constancia de lo esencial ocurrido durante su desarrollo. Esto quiere decir que todos los juicios que se llevan a cabo son grabados y se mantienen de forma digital ahí en los archivos. Y de ser necesario, pues son sujetos a revisión y esas cosas. Este artículo 15 está ligado con el artículo 132, que no se lo voy a leer para que lo investiguemos también y por cuestiones de tiempo. Ahora bien, el principio de publicidad. El principio de publicidad se refiere a que toda persona puede ir a un juzgado a pedir información de cualquier juicio que sea público y en el juzgado están obligados a dar esa información, a menos que sea un juicio que no es público, que vamos a ver cuáles de esos juicios son. El principio de publicidad aquí en Honduras está contenido en el artículo 19 del Código Procesal Civil.
Y nos dice que los actos procesales, la práctica de las pruebas y la sustentación del proceso en general se deben efectuar oralmente en audiencias públicas, salvo los casos exceptuados en este código y en otras leyes, o por razón de orden público o cuando el órgano jurisdiccional así lo disponga para proteger la familia, la imagen o la intimidad de cualquiera de las partes o de terceros. Aquí puedo citar de que una excepción a los juicios públicos es el caso en el que están involucrados menores de edad, menores de 18 años. Para proteger su privacidad y dignidad, esos juicios no se hacen públicos. Es que en el caso de por ejemplo, una violación a un menor de edad, este caso no es de dominio público. Las excepciones están contenidas en el artículo 134, que tampoco se las voy a leer. Y bueno, con eso concluyo mi participación de la exposición. Gracias, compañero. Buenas tardes. Buen día, compañero, abogada. Yo les voy a explicar acerca de 3 principios en el derecho laboral y vamos a comenzar con el principio de irrenunciabilidad. El principio de irrenunciabilidad nos explica que no se puede renunciar a los derechos ya adquiridos por parte del trabajador. De acuerdo con esta premisa, aunque el trabajador llegase a firmar un documento que se obtenga jurídicamente el reconocimiento de voluntad del trabajador por parte del patrono, este se va a tomar como nulo ipso iure. ¿A qué nos referimos con los derechos ya adquiridos por parte del trabajador? A reglamentos, leyes, el mismo código de trabajo, el contrato, entre otros. Vamos a utilizar nuestro código de trabajo, un artículo del código de trabajo para ejemplificar esto de mejor manera. El artículo 3 del código de trabajo nos dice en su literalidad que son nulos ipso iure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. Es decir, volvemos al ejemplo que les estaba dando anteriormente. Si el patrono llegase a obtener la voluntad del trabajador en el cual renuncia a, por decir algo, el aguinaldo, este documento se va a tomar como nulo ipso iure. Ipso iure es que es irrenunciable. Incluso si en el mismo contrato de trabajo el patrono llegase a colocar una cláusula en el cual obliga al trabajador a renunciar a sus vacaciones, esta cláusula se consideraría nula ipso iure, porque los derechos laborales son de los otorgados mediante nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito laboral son irrenunciables, no se pueden renunciar, por más que al trabajador lo graben, por más que al trabajador lo obliguen a firmar documentos, todos estos son considerados nulos ipso iure. También tenemos el principio de continuidad. En mi opinión, es uno de los principios más violentados en la actualidad. Una de las faltas a los derechos más comunes por sus trabajos temporales eternos. Muchos trabajadores permanecen como empleados temporales por años en las empresas, violentando sus derechos como empleados permanentes, que es lo que en realidad terminan siendo de acuerdo al principio de continuidad. El principio de continuidad es una manera de protección de los derechos y obligaciones de las relaciones laborales del trabajador con el patrono, reconociendo la vigencia, es decir, el tiempo de laborar en la empresa. Para este principio de continuidad existen diversos artículos de nuestro Código de Trabajo que protegen este principio, pero vamos a utilizar 2 para ejemplificarlos. El artículo 47 del Código de Trabajo nos dice en su literalidad que los contratos relativos a laborales que por su naturaleza sean permanentes o continuos en la empresa se considerarán como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. Es decir, si yo contrato a una secretaria para que cumpla funciones en mi empresa que funciona por
de manera regular con las mismas actividades y a ella le otorga un contrato de 6 meses, queriendo otorgárselo de manera regular, de esta manera, por este mismo periodo de tiempo, en realidad ella lo que tiene es un contrato permanente. Se le está violentando su principio de continuidad y el artículo 47 del Código de Trabajo. Ella perfectamente podría denunciar esta empresa y exigir su permanencia, la cual la merece, ya que la empresa no está trabajando para un proyecto en específico en el cual se va a ocupar los servicios de ella por un tiempo determinado. No, ella estaba cumpliendo funciones de manera regular y su derecho de permanencia ya lo adquirió. Asimismo, tenemos el artículo 347 del Código de Trabajo, en el cual nos establece lo siguiente: en las labores que el trabajador no se efectúe con regularidad todo el año, se considerarán cumplida la condición de continuidad en el servicio cuando el interesado haya durado un mínimo de 200 días al año. Es decir, si yo contrato a una persona y quiero interrumpirle, por decir algo, el contrato cada 15 días, cada mes, para hacerle creer que él no tiene derecho a su permanencia porque sus contratos se han visto interrumpidos, en realidad se le está violentando su principio de continuidad y el artículo 347 del Código de Trabajo, ya que al momento que él cumpla los 200 días de laborar en la empresa, tiene derecho a su permanencia. De igual forma, cuando se contratan a personas mil usos y se están contratando por periodos de tiempo interrumpidos, un mes te voy a contratar para esto, el siguiente mes te voy a contratar para esto. Una vez que esa persona haya cumplido los 200 días de laborar en la empresa, aunque hayan sido de manera interrumpida para diferentes acciones, de acuerdo al principio de continuidad y al artículo 347 del Código de Trabajo, esa persona tiene derecho a una permanencia dentro de la empresa. Por último, tenemos el principio de primacía de la realidad. Este principio nos explica que no se orienta inmediatamente al reconocimiento de la relación laboral, sino que inmediatamente busca tutelar la dignidad del trabajador, es decir, que busca conocer la naturaleza humana, como la racionalidad, la incomunicabilidad, sociabilidad y jurídica. En ese sentido, este principio eleva al ser humano como único contrato de trabajo válido, es decir, que entre un contrato de trabajo y el ser humano que está manifestando acciones diferentes a las cuales están estipuladas dentro del contrato, se va a tomar como válido lo que el ser humano nos está compartiendo, siempre tendiendo en beneficio del trabajador. Vamos a utilizar un artículo del Código de Trabajo para ejemplificar esto de mejor manera. El artículo 26 del Código de Trabajo nos dice que el contrato de trabajo obligado expresamente pactado y a las consecuencias que de él se derivan según la ley, la costumbre, el uso y la equidad. Si en el contrato individual no se determina expresamente el servicio que debe prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición física y que sean del mismo género de los que formen el objeto del negocio, actividad o industria a que se dedique el patrono. Es decir, que si en una empresa se tiene un contrato de trabajo y se tiene unas actividades diferentes a las cuales se están realizando dentro del contrato de trabajo, se va a tomar como válido lo que dice el trabajador. Por ejemplo, si en una empresa se tiene establecido un horario de trabajo, incluso se está llenando un formato en el cual tiene la hora de entrada y hora de salida y atiende solo las 8 horas de trabajo y no se puede modificar un horario más extendido porque la empresa no paga horas extras, aunque la empresa trabaje esas horas extras, de acuerdo al principio de primacía de la realidad se va a atender lo que en realidad está sucediendo, no lo que está estipulado ya sea en el contrato o en este documento que el patrono esté obligando al trabajador a llenar. Esta ha sido mi participación. Buen día. Mi nombre es Carlos Zavala. Y para concluir la presentación yo les voy a exponer sobre lo que es el principio de buena fe, el principio de libertad y el principio de gratuidad. Bien, entonces para comenzar empezaré a hablar por lo que es el principio de buena fe. Este principio de buena fe es el deber de actuar tanto como del empleado como del empleador con fidelidad,
uno para el otro. Es decir, de que se obliga de un modo de actuar u obrar, tanto en lo que se refiere a las obligaciones de cumplimiento como a las éticas. Las éticas podemos incluir lo que son la lealtad, la veracidad, la diligencia, la fidelidad. Sin embargo, este principio no compromete al empleado, sino que compromete al empleador. Es decir, el empleador está comprometido a actuar de buena fe para no dañar, no al empleado, sino para no dañarse a sí mismo. Porque recordemos que ante un despido justificado, ya sea que él está justificado por el empleado, el empleado siempre va a demandar por lo que es, por un despido injustificado. Asimismo, el de actuar de buena fe se basa también en lo que está en el artículo 3 del Código de Trabajo, donde menciona que cualquier acto, una tergiversación, un acto, una estipulación de que contravenga lo que es las garantías que están en el Código de Trabajo, en las garantías constitucionales, en los reglamentos, todo aquello, derechos que forman para el empleado, son declarados ipso iure. Asimismo, el Manual Procesal Laboral indica que el principio de buena fe es aquel principio por el cual se espera que cada una de las partes, como buen trabajador y como buen empleador, al momento de ejecutar el contrato, durante su ejecución y su extensión. Es decir, de que haya buena fe antes, durante y después. Asimismo, en el Código de Trabajo, en el artículo 25, establece lo que es la buena fe, por lo que menciona que en todo contrato individual debe entenderse incluidos por lo menos los derechos y que estén enmarcados para ser ejercidos por el empleado. Por lo tanto, este principio no es meramente solo para el derecho laboral, sino que es para el derecho civil. Por lo tanto, de que en el Código Civil, en el artículo 724, establece que la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros casos, la mala fe se tiene que comprobar. Ahora hablaremos de lo que es el principio de gratuidad. Este principio de gratuidad está basado en el principio constitucional, en el artículo 303 de la Constitución de la República, el cual dice de que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes. El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por la Corte de Apelaciones, los juzgados por tribunales con competencia exclusiva en zonas del país sujetas a regímenes especiales. Es decir, este principio de gratuidad hace mención de que garantiza al trabajador el derecho de defensa a través de la gratuidad de los procedimientos, los cuales por motivos económicos pueden ser una limitación para su ejercicio. Ahora, haciendo referencia a lo que es en el Código del Trabajo, en el artículo 717 establece que la actuación en los juicios del trabajo se adelantará en papel común, no hará lugar a impuestos de timbre ni a derechos de secretaría de los expedientes, despachos, exhortos y demás actuaciones cursarán libres por los correos nacionales. Este principio de gratuidad está tutelado por el Estado, porque el Estado es quien debe proteger los intereses del más débil, en este caso es del empleado. Este principio también se encuentra lo que está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al cual Honduras está suscrito, y por lo tanto, haciendo alusión a la Constitución de que cualquier convenio internacional que el Honduras esté suscrito, forma parte del derecho interno del país. Asimismo, en este pacto internacional, en su artículo 14, en el numeral 3, en el inciso D, menciona de que hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente, a ser asistida por un defensor de su elección, a ser informadas, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y que el interés de la justicia lo exija, y que se le nombre defensor de oficio gratuitamente si careciera de medios suficientes para pagarlo.
Ojo, de que si la persona no tiene los medios económicos para poder pagar un representante privado, se le brindará un abogado de oficio, lo cual veremos en lo que es en el siguiente principio, en el principio de libertad. Sin embargo, ya que el Estado le proporciona al más débil un abogado de oficio, esto evita lo que es la discriminación, ya que discriminación en el modo de que hay una parte débil económicamente y una parte con fuerza, ¿verdad? Económicamente, pero ante la justicia, tal como lo dice la Constitución, vienen a ser iguales. Una ventaja de este principio es que garantiza el acceso a la tutela jurisdiccional y garantiza la igualdad al momento de costear el proceso. Una desventaja que puede ser que tengamos un abogado de oficio puede ser de que el abogado no tenga nada que perder. Por lo tanto, nos podemos encontrar con abogados que no les interese nuestro proceso y lo único que puede hacer es perjudicar. Ahora, para concluir, vamos a hablar de lo que es del principio de libertad. El principio de libertad está lo que es en el Código de Trabajo, en el cual menciona que son todos los actos del proceso para los cuales las leyes no prescriban una forma determinada. Los realizará el juez o dispondrá que se lleven a cabo de una manera adecuada al logro de su finalidad. Por lo tanto, este principio está enfocado para que el empleado pueda nombrar un representante judicial, o sea, para que tenga su representación, tal como mencionamos anteriormente en el principio de gratuidad de que el Estado proporcionaba un abogado de oficio. En este principio de libertad nosotros tenemos el derecho de que si nosotros queremos, nosotros podemos optar por lo que es un nuevo representante. Asimismo, este principio está relacionado con lo que es con la Convención Americana de Derechos Humanos, tal como se le conoce comúnmente lo que es el Pacto de San José. En el artículo número 8, en el inciso 1, menciona que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Por lo tanto, este principio de libertad nos brinda aquel derecho para que en los tribunales se abrevie lo más pronto posible para que tengamos una resolución, ya sea favorable o desfavorable para nuestros intereses. Sin embargo, este principio nos ayuda para que este proceso no sea tan largo, porque las personas no pueden cubrir, no puedan cubrir por la demanda y tendrán que desistir. Por lo tanto, este principio es muy importante para optar lo que es una justicia pronta. Muchas gracias.